Padre misericordioso del cielo, nos ponemos en tus manos para iniciar esta peregrinación. Dígnate protegernos constantemente, así como acompañaste a tu pueblo Israel en la travesía del desierto. Sea tu Espíritu Santo el que nos guíe por los caminos del bien y nos ayude a prepararnos espiritualmente para visitar el santuario de tu Hijo. Se dice que quienes han muerto llevan consigo las penas que merecieron los pecados, purgando estas penas. Una procesión, como ya nos damos cuenta, sin duda alguna está fundamentada en nuestro mismo ser de peregrinos. Todos somos peregrinos aquí desde el punto de vista muy humano, estamos de paso. Nuestros antepasados iban de un lugar para otro como nómadas, buscando el pan, buscando el alimento. Misericordia divina, insondable para todo entendimiento humano o angélico. Misericordia divina, de donde brotan toda vida y felicidad. Misericordia divina, fuente de milagros y maravillas. Misericordia divina, que abarca todo el universo. Misericordia divina, que baja al mundo en la persona. Las hermandades vienen desde la época de los frailes, ¿no? Ellos se juntaban y hacían una cofradía, se juntaban, eran ermitaños, ¿sí? Ellos eran, podían decir, como nómadas, ¿no? Los frailes. Y estuvieron en cavernas, y así poco a poquito se fueron haciendo los grupos, ¿sí? Y así, si habláramos de una penitencia, los primeros que hicieron esas penitencias fueron los frailes. Tenemos el caso de San Nicolás de Tolentino, que él fue un primer santo que hizo su penitencia. Él se flagelaba no por sus pecados, ¿sí? Sino él se flagelaba para no caer en tentación, ¿sí? Él se martirizaba el cuerpo porque él quería estar en gracia del Señor. Y eso es a grandes rasgos de lo que es la penitencia y cómo era de hace muchísimos años, que ya los frailes los hacían en sus templos, no lo hacían en la calle como ahora lo vemos actualmente, ¿sí? Padre, si quieres aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él en su angustia mortal oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Son grupos de personas, de hombres, de mujeres, ¿sí? Que son asociaciones, que tienen un registro, una credencial, que tienen que cumplir con ciertas comuniones en el año y ciertos retiros espirituales que se dan en Casa Betania para que puedan hacer su penitencia. Si no cumplen, los castigan y no pueden salir. El mismo hecho de que el hombre se ha sentido peregrino, nómada en este mundo, entonces ha fundamentado en todo esto, en su misma naturaleza,
el buscar a Dios, también peregrinando a las alturas. Y obviamente cuando se han estructurado las religiones diversas, la procesión es parte de esto, de buscar a Dios, de acompañar a Dios. En la religión católica, de manera más concreta, llevar una imagen es tratar de mostrar a los demás el acompañamiento a los santos, una imagen que podamos tener a quien se le pide favores o a quien se le exhibe, por decirlo de esta manera, ante los demás, porque es bueno, porque ha sido compasivo, porque es intercesor ante el único Dios verdadero. Ayúdanos a sufrir fracasos y deshonras. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a tentación y líbranos de todo mal. Amén. Las ánimas, así se le llama al grupo, particularmente de mujeres que hacen una penitencia para expiar sus pecados, pero también por las penas que merecieron los pecados. De ahí esta tradición y costumbre que se tiene de arrastrar cadenas, de llevar velas encendidas, de permanecer también agachadas cuando así se lo pide la práctica que están ellas ejercitando. Y bueno, de alguna manera recuerdan a las ánimas del purgatorio según la enseñanza que hay en la iglesia. Efectivamente, se dice que quienes han muerto y llevan consigo las penas que merecieron los pecados, estarán en un lugar purgando estas penas antes de poder entrar a la presencia de Dios. Es la forma de llevar nuestra penitencia, con nuestra túnica, nuestro cabresto, nuestras cadenas, nuestro capirote. Una penitencia es la forma de darle un sentido a nuestro cuerpo, ya sea por agradecimiento, por hacer una manda, por pedir algo. Taxco es un lugar completamente religioso y en estos días la gente se vuelca en las calles para acompañar a las procesiones. El martes santo es Día de las Ánimas. Hay una casa a donde se tienen las ánimas, a donde todo el día esas mujeres están en retiro. Todas las personas de Taxco que tenemos algún familiar muerto o agonizante, pasamos y registramos allí al familiar. Ese día preside la procesión San Nicolás Tolentino. Él se flagelaba, ¿sí? Él se flagelaba. Entonces ese día sale una cadena, ¿sí? Entonces adelante van 6 encruzados. Llevan una falda, un cabresto que es de crin de caballo amarrado aquí, un capirote que nomás tiene una abertura para los ojos. Toda la cadena van amarrados todos de un solo pie y tienen que jalar todos iguales. Es algo muy especial, sobre todo para las personas que lo hacemos con la fe y la devoción. Pues dependiendo la forma en que lo veamos y por lo que lo hacemos, todos tenemos diferente nuestra misión, diferente el pensamiento y pues cada hermana pide por lo que quiere.
La cuaresma empieza con el miércoles de ceniza, ¿sí? Y toma uno la ceniza en la frente o aquí arriba en la cabeza y dice, acuérdate, hombre, que polvo eres y en polvo te vas a convertir, ¿sí? O arrepiéntete y cree en el Evangelio. Entonces ahí empieza. Luego empieza el primer viernes, que es en el poblado de Tecalpulco, Guerrero. Es una imagen de Cristo, es un santuario muy visitado. Viene mucha gente del Estado de México, de muchas partes, porque es un Cristo muy milagroso. Después, el segundo viernes, es la fiesta en Acamistla, es la Virgen de la Soledad, también va mucha gente. Y así es hasta que se llega el sexto viernes, que es el Viernes de Dolores, que es la fiesta en el poblado de Paintla, a donde es una Virgen muy milagrosa de los Dolores. Es aquí en el exconvento y se baja la imagen del Santo Entierro en la nave chica, y en la nave grande está la Virgen de los Dolores. Sí, hay algunos santos, algunas personas que no precisamente por eso se santificaron, ¿no? Por flagelarse, pero tenían esta práctica para que pudieran ellos ser más señores, más dueños de su cuerpo. Obviamente que flagelarse, tener alguna penitencia, también lo sentían, claro, como para expiar algunas de las penas o de los pecados que tenían. Y claro, hay muchos ejemplos de esto, como Nicolás de Tolentino, por ejemplo, que aquí en Taxco se venera. Una hermandad se conforma de varios miembros, ¿sí? Que deben de ser personas mayores de edad de 18 años y tienen que cumplir con sus sacramentos, ¿sí? Que es el bautismo, confirmación, y si son casados también tener el sacramento de la iglesia, ¿sí? Que es el matrimonio. Hay aproximadamente como unas 9 hermandades de hombres y como unas 12 o 13 hermandades de mujeres. Las mujeres son las que arrastran las cadenas. Los hombres son los que cargan un rollo de espinas, se flagelan y jalan cadenas. Aquí en esta mochila lo que tengo son unas disciplinas que utilizan los penitentes que se flagelan. Sí, véanlas. Esta es una de lazo, que fue la primera disciplina que se utilizaba. Ya las personas que trajeron ya fallecieron, fueron unas personas grandes. Sí, uno de ellos se nombraba el señor Cándido Sánchez, ya falleció la persona, que esta es la original, la de lazo. Y ahora actualmente ya muchos, porque les gustó, les acomodó flagelarse con una disciplina de piola, es blanca. Igual aquí tengo otra, que es de piola negra. Esta disciplina es piola negra. Lo que consiste que es más rígida, es más fuerte. De las tres, la más fuerte es la negra. Es la negra, después le sigue la blanca y la más suave es la de lazo. Tienen que tener mucho cuidado porque estas se mueven mucho y las de piola son más rígidas, caen más exactos. Se puede controlar el golpe con estas y con estas no, es un poco variable, pueden variar. Una hermandad la conformamos, por la mayoría somos hermanas, pues somos alrededor de 30 hermanas y pues ahí todas tomamos decisiones, nos ponemos de acuerdo para todo y llevamos un rol de trabajo durante todo el año también. El miércoles santo sale el siervo de Dios y atrás viene la Santísima Trinidad. Ese día también del exconvento sale un Cristo muy hermoso que dicen que fue traído de España.
y que lo adoptaron los tasqueños, los plateros. Entonces es el Cristo de los plateros y se adorna con todo lo que ellos han mandado para poder adornarse. Y también salen algunas ánimas que van acompañando. Sí, la penitencia, como ya la palabra lo indica, se habla de una pena. Es decir, cuando nosotros cometemos un delito, cuando cometemos un pecado, merecemos un castigo. Así alguien que ha sustraído un bien que no es suyo, por lo mismo, ha cometido un delito. Y entonces se le puede perdonar, pero también se le castiga con una pena. De ahí que los delincuentes que hayan fallado son llevados, por ejemplo, a centros de readaptación o cárceles, tratando de purgar ya no el delito, sino la pena que mereció el delito. Dentro del ámbito religioso, el pecado es el delito y nuestros pecados merecen unas penas que tenemos que cumplir cuando, por ejemplo, algún creyente se acerca a un sacerdote para solicitar el sacramento de la reconciliación con Dios, confiesa sus pecados. Y entonces el sacerdote, el confesor, además de que lo absuelve, le da una penitencia. Hacer alguna obra de misericordia, rezar algunas plegarias, etc. De tal manera entonces que la penitencia es lo que se debe de cumplir por los pecados. Y así viene entonces la práctica de hacer penitencia en el sentido de que hay que purgar las penas que merecieron nuestros pecados. Algunos penitentes hacen sus penitencias en la calle, que cargan el rollo, se flagelan o arrastran cadenas. O si no, los hacen en el templo, que se nombran guardias. Igualmente, pueden cargar su rollo en el templo o pueden flagelarse en el templo. La penitencia la hacen por alguna manda que tienen, ¿no? Por un favor que recibieron del Señor. No es nada más por exhibirse, sino es por algo, por un cambio de fe, para encontrarse hacia el Señor, buscar una reconciliación al Señor y que sea agradable hacia el Señor todo lo que es una penitencia. Muchos le dicen máscara, nosotros le llamamos capirote. Es para cubrir nuestra identidad personal, que es la parte esencial de nosotros, es nuestro anonimato, algunos lo llamamos sigilo, ¿sí? Al momento de colocarnos el capirote, a partir de ahí no damos nombres, no damos características, simplemente nos llamamos hermanos, amigo o lo que tú quieras, pero ese es nuestro anonimato principalmente. La capucha es para cubrir un anonimato. ¿Y por qué es el anonimato? Para que no vean sus familiares o la gente lo vea, pobrecitos, ¿no? Esto es para quitar eso. Esto es un sigilo que ellos tienen, que ellos no descubren su identidad, ellos guardan su anonimato. Hay dos grupos que se llaman, uno es de los viejitos de antes y otro es el grupo de la sangre joven. Esos jóvenes vienen a participar solamente por exhibicionismo, porque quieren que la gente sepa que ellos son penitentes, nada más. No se trata de ser exhibicionista, ¿sí? Porque todo el mundo nos conoce. Mira, ahí va fulano de tal y ha llevado una vida, ¿sí? No importa que seamos lo que seamos. El Señor le importa hoy, el hoy, ¿sí? Entonces nos ponemos esto para que nadie nos identifique, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese sacrificio que tú le estás ofreciendo, tú se lo estás ofreciendo a tu Señor, ¿sí? Entonces tú le vas pidiendo por tu esposa, por tus hijos, por alguien que te dieron en la lista que está muy grave, que está a punto de fallecer, por la paz del mundo. Quiero aclararles que anteriormente los turistas pensaban
que esto eran gentes que estaban en la cárcel y que los sacaban, no. Son gentes como tú y como yo, que en esos días sienten la necesidad de desagraviar a Dios de nuestros pecados y que voluntariamente pertenecemos a una asociación, que tenemos un registro, que tenemos una credencial, que tenemos unos retiros, ¿sí? Y que antes de salir de donde va a empezar la procesión, nos llevan unas listas de enfermos que tienen cáncer, que tienen SIDA, que tienen cualquier enfermedad, y que nosotros, todo el trayecto que dure la procesión, vamos a ir rogando por todas esas personas, y rogamos por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, por los hermanos separados, por los que no aman a Cristo, por los que no lo conocen. Yo soy ministro de la Eucaristía de la Iglesia Católica, donde participo en los actos litúrgicos, como son procesiones, participar en las misas, rosarios, horas santas, sí, que se hacen para enmendar también nuestras culpas, para agradecerle a Dios por tantos favores que nos ha hecho durante el año. En realidad, aquí en nuestro estado de Guerrero, en la parte norte-centro, más bien fue evangelizada por los franciscanos. De hecho, tenemos aquí cerca de Taxco, como aquí mismo, en la ciudad, o un poco más hacia el sur, en la ciudad de Iguala y en otras partes vecinas, templos dedicados, claro, a Dios, pero con la presencia del intercesor Francisco de Asís, San Francisco de Asís. De tal manera que bien podemos encontrarnos con esta tradición por parte de los franciscanos, así al poniente de nuestro estado, como hacia el oriente también, y en algunas partes del centro, efectivamente evangelizaron los agustinos, pero en esta región propiamente conservamos las tradiciones de los franciscanos. Yo haciendo esto son 30 años. Hay gente que tiene más años haciéndola estos, ¿no? Esta es la disciplina. Y dentro de todo esto nos involucramos desde muy pequeños porque nuestros padres nos traían a ver las procesiones. Al principio nos daba miedo las personas que van tapadas, ¿no? Y a veces la idea de la gente piensan que son asesinos, violadores. No, no es cierto. Son gentes comunes y corrientes. Hay doctores, hay maestros, hay ingenieros, hay un extracto social de diferentes personas, ¿no? Podemos decir gente que trabaja, gente que estudian. Por eso yo les decía al principio que deben ser mayores de 18 años. Y no podemos decir, porque hace muchos tiempos decían que eran las personas que eran detenidas, que tenían que pagar sus culpas haciendo esto. Y no, no es cierto. No es cierto nada de esto. Les repito, son personas que algunas tienen estudios, tienen carreras, que son profesionistas y hacen estos. ¿Por qué? Por algún favor que recibieron, por alguna manda que tuvieron que hacer. Y por eso es de una u otra forma pagar ellos lo que pidieron hacia el Señor. Al hacer la penitencia, lo que más me gusta es el sentido que se le da cuando pedimos algo y se nos cumple, el saber que lo que hicimos, el sacrificio que hicimos, pues se llevó a cabo el mandato que hicimos y se nos cumpla.
eso es algo especial. La espalda, cuando está flagelándose, el penitente debe de hacer un pequeño movimiento. Cuando él puede meter la mano aquí, mete la mano, él la agarra y la agarra así. Él tiene que saber la distancia donde se va a golpear esta parte de la espalda, aquí, porque aquí él también lleva un cabezo en la cintura. Y al tiempo de pegarse, él lo que va a hacer, la va a aventar así. Y al pegarse, él tiene que hacer un movimiento pequeño para jalar, para que abra la espalda y empiece a salir sangre. Claro, si le da un jalón muy fuerte, se va a rayar y se va a abrir. Las disciplinas es variable, no puedo decir exactamente. Por cada una de estas son 60, 70 clavos que tienen, cada esta. El par de una mota pueden tener 140, 150 clavos. Es variable, o un poquito menos. Y cuando están flagelando, se están golpeando la espalda, no hay una cuenta, no podemos decir se les pegan 10 veces, 11 veces, no. Es lo que él decida golpearse. Claro, también cuando está rezando el rosario, en cada misterio, él se está flagelando. Termina primer misterio, se flagela, sigue con las Aves Marías, termina el Ave María, llega un Padre Nuestro y se sigue flagelando. No hay un tiempo, no hay tampoco un número de para golpearse, no podemos decir, te tienes que golpear 100 veces o 50 veces, nada de eso. Él se puede golpear lo que él sienta, lo que él sea de sí mismo. Los encruzados es una rama, es una hermandad. La siguiente hermandad es la que carga la cruz en los brazos. Esa cruz significa el calvario que vivió Jesús, pero que en Taxco se viene educando a la gente o a los participantes que sean sencillos, que carguen con los actos litúrgicos que son van todo el trayecto de la procesión, van rezando un rosario y cada misterio se flagelan sin importar los resultados, la sangre que sale, no les importa nada, ellos ya están preparados, predispuestos, se preparan todo un año con 2 retiros en el año para poder soportar esa flagelación. Son grupos que hacen oración, buscan la palabra de Dios, leen la Biblia. Hay una preparación, no es una preparación física, sino es una preparación espiritual. ¿Para qué? Para que ellos tengan el contacto de estar con el Señor, de acercarse al Señor. Un penitente puede ser así. Les puedo platicar una historia rápido. Hace muchos años hubo un penitente que les había comentado a sus amigos, a su novia, decir, voy a salir. No llevaba una preparación, no llevaba nada. Se voy a salir. Se metió al grupo y le dijo todo. Sí, dice, espérenme, voy a salir de tal lugar. Y sale. Y la persona, en vez de salir, nunca salió. Porque lo estaban esperando los familiares con las cámaras para sacarles fotografías, todo esto. Y nunca salió. ¿Por qué? Porque no iba con una fe. No iba para agradarle a Dios, sino que iba él para exhibirse, iba para que dijera, es que yo lo hice. Y no es esto, no es un juego, es algo que se debe de sentir y se debe agradar. Y todo esto, una penitencia, es para un cambio de vida, dar un testimonio hacia el Señor y buscar una reconciliación con el Señor. Llevarse con su familia muy bien, dar ejemplo con su familia y no nada más ser una persona común y corriente, sino
una persona en gracia de Dios. La preparación nosotros la tomamos durante todo el año. Tenemos reuniones una por semana y ahí platicamos sobre las lecturas de la Biblia, mensajes que nos da el Papa Francisco actualmente, libros que nos recomienda un sacerdote que es nuestro guía espiritual, y ya ahí vamos formándonos prácticamente y tomando nuestra preparación para culminarla en esta Semana Santa. Es algo superficial, pero en sí son tradiciones que venimos arrastrando de nuestros antepasados y que el pueblo pide y exige que se respeten. Nosotros lo manejamos como un acto, una penitencia física en donde nosotros, en nuestro largo caminar, acompañamos a nuestro Señor Jesucristo en lo que es el Triduo Pascual. Es lo de su pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay otros que son los encruzados, ¿sí? Que esos ya salen el Jueves Santo. Entonces, el capirote, la falda, el cabresto y un cabresto que mide 12 metros, se divide a la mitad y se hace un nudo. Con eso vas a sostener el rollo. Ponen el rollo atrás, lo levantan dos personas y tú extiendes los brazos y te lo ponen. Entonces tú lo balanceas para ver si estás centrado o hay que correr para acá o para acá. Y luego viene el primer amarre en la axila, el segundo en el codo y el tercero en la muñeca. Entonces estos son rollos de varas de zarza que pican horriblemente y tú tienes que abrazar el rollo. Y así van, ¿sí? En el momento pues que ya no pueden, pues piden su salida, ¿verdad? Pero muchos aguantan toda la vuelta. Cuando se inicia la procesión, un penitente que carga espinas tiene que ocupar dos ayudantes, que es uno en cada brazo, y que esos dos ayudantes se encargan de adormecer los brazos con alcohol para poder soportar y cargar el rollo de espinas. Los mazos de zarza es donde originalmente se da el fruto de la zarzamora. Esos los cortamos en la parte alta de Taxco, en los montes. ¿Sí? No se da en lugares así muy áridos. Tiene que ser un lugar muy húmedo, donde el fruto, la zarza, la vara crece durante cierto tiempo. ¿Sí? No es muy fácil, los mandamos a cortar en esos lugares y ya se forman por docenas. Hay quienes con hermanos penitentes hacen su mazo ya sea de 14 docenas, 16 docenas, 18 docenas, depende del tamaño que prefiera el hermano penitente. Sí, es una mata, un matorral, como le decimos por acá, que tiene varas largas y que facilita entonces colocarlas en un rollo que tiene pues una buena extensión para poder cubrir los brazos extendidos del penitente. Y además tiene espinas, que son las que hacen que el que lleva el rollo de estas varas pues se mortifique por el dolor, por las espinas que lastiman su cuerpo. Y además por este rumbo hay muchos de estos pequeños árboles o matorrales. Yo la penitencia es con el rollo, o sea, se le llama encruzados. Encruzados, ¿por qué? Porque somos parte de una cruz, que es la cruz de Cristo. Le llamamos aquí encruzados, porque van con los brazos en cruz y sobre ellos y los hombros llevan un rollo de zarzas con espinas. No siempre es porque hayan cometido mayores pecados o tienen que purgar más penas. No, yo creo que aquí es más bien según la decisión de cada uno. No todos tienen la misma
capacidad, la misma decisión para hacer penitencia, bueno, cada quien lo va haciendo como desea. Vean la invitación primera del Señor. Él va invitando a que se le acompañe. Pero el Señor en su alma, en el corazón, lleva una tristeza, porque los meros amigos que lo acompañan, los meros amigos que lo siguen, hay uno el que lo va a entregar. Él va a ser entregado en manos de esos pecadores que ya lo persiguen y lo buscan. Y Judas dará los señales para que den cuenta quién es el Señor Jesús. Para nosotros, la Semana Santa, así como tenemos todo el año para divertirnos y para pasearnos y para hacer muchas cosas, esos días voluntariamente se los queremos consagrar al Señor. Los fariseos es un grupo que proviene pues desde antes de Jesucristo incluso, cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia. Allá mismo surgió un grupo de hombres que trataron de conservar la ley, de conservar las tradiciones del pueblo, para que lo que se hacía en Babilonia no sedujeran y no desviaran la fe del pueblo. Este grupo se llamó así, como apartados, de ahí el nombre de fariseo. Cuando el pueblo de Israel regresa a la tierra que ocupaban, entonces se fortalece este grupo. En tiempo de Jesús son personas que tienen mucho arraigo en el pueblo. Son hombres que conservan la ley, tratan de observarla, enseñarla a los demás. Sin embargo, Jesús les hace algunas observaciones y en realidad se colocan como adversarios de Jesús, porque dicen ellos una cosa y hacen otra. Y Jesús previene, no sean como los fariseos. Oigan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos practican. Y en las tradiciones de Taxco, el grupo de fariseos son precisamente quienes representan a los adversarios de Jesús. Es una similitud recordando los antepasados, donde apresaban a Jesús y eran los auténticos romanos. A hoy en Taxco nada más es una similitud que se hace para enfocar los actos litúrgicos. El domingo de Ramos van a traer a San Ramitos a Tehuilotepec, a Tehui. Ya de allí empieza la Semana Santa. El lunes es de las vírgenes, el martes es de las ánimas, el miércoles de la Santísima Trinidad, el jueves la más grande que es de los Cristos, viernes es cuando pasa el Señor aquí dando la vuelta, en Cristo va, y en el exconvento, que hay una iglesia, allí es donde lo crucifican. Y en la tarde es el Santo Entierro. Y en la noche es la procesión del silencio. Y el sábado, sábado de gloria. Se acabó la Semana Santa. En realidad yo creo que hay distintas épocas y distintos momentos, pero desde que la religión católica ya fue recibida en el Imperio Romano en el siglo IV, empezaron diversas prácticas, la gente que se reunía en los templos, la gente que celebraba los distintos sacramentos, lo hacía ya de manera masiva, por llamarlo de esa forma. Y seguro que, como decía, con el afán de encontrarse con Dios, desde tiempo inmemorial ha habido este tipo de prácticas. Particularmente es cierto en España, sobre todo, a partir de que comienzan
estas prácticas en algunos lugares del país y sobre todo por encontrarse con el Señor dentro de las celebraciones de Semana Santa. Son típicas, por ejemplo, las procesiones de Sevilla, en España, que seguramente han influido para que también aquí en México tuviéramos este tipo de ceremonias, concretamente aquí en Taxco, en otros lugares que yo conozco como San Luis Potosí, por ejemplo. San Nicolás de Tolentino, él es el intercesor de las ánimas benditas del purgatorio. ¿Por qué aquí en Taxco hay un San Nicolás y aquí no hay una orden de los frailes agustinos? Aquí nosotros pertenecemos a una diócesis, ¿sí? Aquí los párrocos son diocesanos porque están dentro de los obispos. Aquí San Nicolás de Tolentino, aquí Taxco es un centro minero. Y por eso precisamente los trajeron, se creen que los mineros de esos tiempos los trajeron a San Nicolás y probablemente algunos frailes agustinos los trajeron por lo de las minas que están en el fondo. Por eso muchos dicen que el infierno está abajo en el suelo y todos lo decimos que el infierno está abajo. Y los mineros anteriormente, por eso San Nicolás está aquí y él es el intercesor, las ánimas benditas del purgatorio. Yo siento que desde que llegó don José de la Borda y que hizo esta maravilla y que su hijo se hizo sacerdote y su hija se hizo monja, empezó una conversión, ¿sí? Y desde nuestros antepasados, me platicaba mi papá fue fundador con un sacerdote que se llamaba el padre Ambrosio Ramos. Crearon el primer reglamento para cargar las espinas, porque antes cualquiera podía cargar. Entonces hizo un reglamento, ¿sí? Y hasta la fecha todo el mundo tiene, las asociaciones tienen sus reglamentos, ¿sí? Y cumplen con lo indicado ahí para poder ser participantes. Yo ya tengo 11 años participando. La primera vez, pues, fue algo un poco difícil porque, pues, sí, mi mamá principalmente era la que no quería que participara porque, pues, ella, su forma de pensar era que qué pecado tan grande tenía, ¿no?, para participar en esto. Pero, pues, aquí es dependiendo la forma que tengamos cada uno de nosotros de pensar. Pues yo tuve un acontecimiento fuerte con unos familiares que fallecieron y, pues, es mi misión llevar la luz para mis difuntos más que nada. Yo personalmente no lo he hecho. Tengo aquí poco tiempo en la ciudad, aun cuando conozco la tradición de hace muchos años. Que yo me entere de alguno de mis hermanos presbíteros, tampoco. Pero sí otro tipo de penitencias, o sea, cargar un rollo de varas de zarza, o flagelarse, o arrastrar cadenas, no, pero otro tipo de penitencias y otro tipo de sacrificios como el ayuno, como la abstinencia, como el evitar algo que nos place, que nos gusta, y entonces dejarlo por algún momento con el sentido penitencial. Ir descalzo, pues así como con la túnica que tenemos, el capirote, el que nos cubre el rostro, llevamos las cadenas, por lo regular todas las semanas se llevan velas, llevamos 2 velas, una en cada mano, y llevamos los jueves, que es la procesión de los Cristos, se lleva un Cristo en lugar de las velas. Llevamos también en la cintura, es como un tipo lazo, pero nosotros le llamamos cabresto, y ese es el que nos lo ponen como tipo faja más o menos. Es parte de la penitencia también ese, el cabresto. El martes santo hay una procesión que está abocada para las ánimas benditas del purgatorio, y el que preside es la imagen de San Nicolás de Tolentino. Él es el que preside
la procesión. Y ahí es donde salen las personas jalando las cadenas. E igual, ellos van encorvados, jalando la cadena, van amarrados. Pueden ser 30, 40, dependiendo la cadena que sea, ¿sí? Encorvados quiere decir que van agachados, como es, y llevan en sus manos un crucifijo o una cruz, lo que llevan en sus manos. Pueden entrar en la hermandad a partir de los 16 años, dándoles a los hermanos un cierto tiempo de preparación, que es un año completamente. Se les dice que es un año de banca, ¿sí? Pueden inscribirse en este año y participar en la Semana Santa siguiente. En caso de que el hermano penitente sea menor de edad, se le pide autorización a sus papás, y ya en decisión de eso, si sus papás dan la autorización de poder salir, entonces puede hacer su penitencia sin ningún problema. Lo que le sale aquí las hebras, al momento de ponértelo en la cintura, como se les da, se puede decir, un jalón cuando te lo están poniendo, pues te aprieta mucho el abdomen, y la posición que llevas encorvada pues hace que sea un poco más dolorosa. ¿Por qué? Porque pues va ajustado a tu cuerpo y lleva un roce en sí con la piel. Entonces es parte de la penitencia. Y se puso a orar de rodillas diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él en su angustia mortal oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración. Se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo: ¿por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. Y se le vendan los ojos, y llegan los judíos que andan buscando a Cristo cuando estaba en el huerto de Getsemaní, que fue a orar, ¿sí? Entonces ellos lo vendan, lo amarran, le ponen una soga en el cuello y lo llevan así. La iglesia que está allá de aquel lado se llama San Nicolás, y ahí las gentes, todos los tasqueños, nadie necesita decirnos algo. Cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer para llevar a efecto la Semana Santa. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Soy un guerrero. 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 No importa si hay dolor o placer. No importa si hay dolor o placer. No me detendré hasta llegar a mi destino. No me detendré hasta llegar a mi destino. Voy a reír. Voy a reír. Voy a llorar. Voy a llorar. Me voy a asombrar. Me voy a asombrar. Voy a ser un gran aprendiz. Voy a ser un gran aprendiz. Si puedo, ayudaré. Ayudaré. Pero no obstaculizaré el proceso de nadie. Pero no obstaculizaré el proceso de nadie. Las decisiones de nadie. Las decisiones de nadie. Y esa será mi promesa. Y esa será mi promesa. En cada iglesia hay hermandades, ¿sí? Están repartidas en las iglesias. Y en estos actos se reúnen en unas iglesias. Aquí en San Nicolás es un templo muy importante. Es muy importante porque aquí es en la cárcel, aquí es donde traen a Jesús preso, ¿sí? Hoy
Hoy es la procesión del prendimiento. Decir el prendimiento, debemos de decir la palabra correcta, porque a veces decimos prendimiento. Y decimos, ¿prendimiento de quién? El prendimiento es de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la procesión del prendimiento, que prenden a Jesús. Porque a Él lo acusan de blasfemos, de ser muchas cosas, de ser rebelde, de estar en contra de Abraham, ¿sí? Y no es así. Él fue y es que nos vino a salvar. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes: han venido a prenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano, pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Sí, mira, yo creo que la mejor oración que uno puede tener es acercarse a Jesús que está en el Huerto de los Olivos, como se celebra el jueves de esta semana. No precisamente porque Jesús debía pedir perdón por sus pecados o exculparse de algunas penas, sino porque necesitaba de Dios, porque Él se sentía débil, sabía que estaba próximo el sufrimiento, el dolor y la muerte. Entonces busca la compañía de Dios. Le dice a Él, Padre. Los sentimientos de Jesús debieron haber sido pues muy fuertes, porque uno de los evangelistas, Lucas, dice que incluso en esos momentos de oración profunda, sufre Él a tal grado que derrama gotas de sangre. Y Lucas pudo explicarlo porque era médico. De tal manera que nosotros para orar necesitamos estos sentimientos de búsqueda de Dios. El Señor no se complace en nuestros dolores, no se complace en nuestros sufrimientos, pero esa es nuestra naturaleza que sufre, que es débil, y entonces necesitamos la fortaleza de Dios. Y la palabra y el sentimiento que surge en esos momentos que buscamos y nos encontramos con Dios se transforma en la mejor plegaria, no en una fórmula hecha, sino en lo que brota de nuestro corazón. Ha sido humillado, pero no abrió la boca. Aquella profecía de Isaías: como manso cordero fui llevado al matadero, sin proferir palabra alguna, se cumple en Jesús el Señor. Pues lo más pesado es en los trayectos donde está el empedrado más, se puede decir, más feo, porque pues tienes que llevar un ritmo en las piernas, porque se traban las cadenas. A mí me ha pasado varias veces que en los hoyos se van metiendo los eslabones y te atoras, entonces tienes que saber dar como quien dice, la patada, o sea, el momento de caminar, la fuerza que debes de llevar en cada pierna, precisamente para que no te atores. Porque varias de mis hermanas pues se han caído de rodillas. Y todo lo que ves en el mundo externo tiene que ver con tu mundo interno. Así es que en la procesión del silencio, quien tiene la oportunidad, observa tu interior. ¿Qué muere de ti para que el día domingo resurja? ¿Qué muere de ti para que mañana en la gloria tú puedas ser transformado? Hay una tradición aquí en Taxco que hay gente afuera que están en unas bancas delante de la cárcel. Entonces tú das unas monedas y en una bolsita te dan unas moneditas chiquitas, de esas de a 5 o de a 10 centavos, que significa las 30 monedas en que fue vendido Cristo. Y nunca le hace uno falta lo necesario. Y siguió caminando el Señor. Estaría ya muy cerca la muralla para traspasarla y llegar finalmente al Calvario. Tú te hincas y agarras el manojo de cadenas y lo empiezas a azotar lo que tú puedas, lo que tú quieras, lo que tú aguantes. ¿Qué significa? Los azotes que recibió nuestro Señor Jesucristo esa noche, sí, que fueron más de 5,000 azotes, donde le arrancaban
tenían garfios en las puntas y cada vez que jalaban, el Señor se desangraba. Entonces hay mucha gente que lo vela toda la noche. Que no te cansas de lastimar a mi Jesús, oh pecado, que no te cansas de traspasar al Señor. Hermano, no te debe ver a tu Señor traspasado con una lanza. Entonces lo levantan, lo crucifican, ¿sí? Y de un lado está su madre, ¿sí? Ella nos entregó el 24 de diciembre un hermoso hijo y nosotros el Viernes Santo le entregamos un hijo irreconocible, ¿sí? Entonces yo rezo un rosario ahí y la gente está subiendo a besar la cruz en un momento de adoración, ¿sí? Porque en ese momento entra el Padre y hace el sermón de las 7 palabras cuando el Señor muere a las 3 de la tarde, que se oscurece la tierra y que en ese momento dice Elid, Elid, Sabatanit, que quiere decir Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en ese momento muere.